En cambio, en Marvel tú tienes todos estos gente que tiene problemas del día a día, como Peter Parker no tiene para pagar la renta, Bruce Banner lucha con que no puede estar con su mujer o cosas así, pero tienen poderes de dioses y es como que tienes estas dos cosas que ambas son bastante interesantes, pero creo que sí conectas un poco más con los personajes de Marvel porque son más humanos, quizá. Todas las profesiones requieren cierto grado de creatividad para resolver problemas del día a día. Y detrás de cada idea creativa existe un proceso. Es por eso que en Caro Sello buscamos explorar estos procesos. Porque somos curiosos y nos intriga conocer la forma de pensar de los demás. Y qué mejor manera de hacerlo que conversarlo con amigos y como amigos. Porque este tipo de conversaciones no deben ser siempre serias. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Cara o Sello, su podcast de confianza. Su podcast a la vuelta de la esquina. Su podcast a la vuelta de la esquina. En el episodio de hoy vamos a hablar y nos vamos a introducir en un mundo que es bastante llamativo para ambos, creo yo. Un universo. Un universo. Ahí vamos lanzando ahí las pistas, los hints. Vamos a hablar sobre el mundo de los cómics, el universo de los cómics, específicamente del universo de cómics, no de películas, de cómics. Pero también vamos a tocar un poco de... Sí, vamos a tocar un poco de películas, pero más que nada sobre el tema de los Cómics, cómics de Marvel. Junto a su creador, no su creador, pero creador de muchos grandes personajes e historias. Creador de muchos grandes personajes e historias, el señor Stan Lee. Ajá, el tío Stan. El tío Stan. El mito y la leyenda. Stan the Man. The man. Myth. Pedrito, cuéntanos. Bueno, ¿quién no conoce a Stan Lee? ¿Quién no ha escuchado alguna historia de algún personaje que él ha creado? ¿Te imaginas así que sale alguien? Yo no conozco a Stan Lee. O sea, de ley alguien en Uzbekistán, ¿no? En su vida sabe quién carajo es Spider-Man. En Lituania. En Lituania, sí. El man no lo conoce como Spider-Man, sino como claro. el hombre sapito. El hombre sapito. ¿Cómo será la traducción de Spider-Man en el lituano? No, en español castellano de España. Hostia, tío. Bueno, creo que es el hombre araña. Igual, el hombre que araña también puede ser. ¿Es el hombre, ¿de dónde era el hombre que araña? Del bananero. El bananero. Pero bueno. Clásico de clásicos. Creo que Stan Lee es un personaje que nos ha marcado a todos. Perdón. Hoy en día creo que los cómics es algo que se está viviendo con mucho furor. Antes creo que te veían raro si leías cómics o si pertenecías como a algún tipo de fandom. Bueno, tipo cómics o algo así. Creo que en general ser un lector de cómics o que te guste los cómics casi siempre ha ido de la mano con el estereotipo de nerd. Sí. Por más que nada, todo esto es culpa de las películas de Hollywood y todo eso ahí. Como que, lees cómics, eres nerd. Pero creo que eso ha cambiado ahora. Sí, no necesariamente eres un nerd si es que lees cómics. Ahora, si tú te catalogas como nerd, ya eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero hoy en día creo que hay mucha diversidad de personas que les gustan los cómics, que leen cómics. Voy a confesar de entrada algo. Yo nunca he leído un cómic. Claro. Yo sí. Yo la verdad es que Yo sé que sí. Pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben, es verdad. Pero nunca he leído un cómic. O sea, los he ojeado, pero nunca es como... Has comprado uno y te has correcto, puesto a leer. No es como que me he puesto a leer todo esto de aquí. Soy más seguidor y fan de Marvel por las películas que por los cómics, pero a raíz de que cuando se empezó a crear todo esto del universo cinematográfico de Marvel y que empezaron a contarnos todas estas historias, sí me empezó a interesar, a llamar bastante la atención porque habían cosas que salían en las películas o que eran como referencias que te lanzaban que no las entendía porque obviamente nunca había leído los cómics. Claro. Entonces ella me agarró la pica y dije, tengo que ver de qué se trata. Voy a investigar. Sí. Pero nunca he leído cómics. O sea, mi primer acercamiento como que al mundo de los cómics recuerdo que fue un juguete que me había regalado, creo que no sé si fue mi mamá o mi abuela,
Era un Spider-Man, era justamente un Spider-Man que había sido hecho a partir del dibujo de Todd McFarlane, que era este Spider-Man de los 90 que tenía como los ojos súper grandes, las telarañas súper como marcadas y se veía súper como rudo. O sea, tenía un dibujo bastante noventero. Agresivo. Agresivo. Y recuerdo que ese Spider-Man venía con un cómic y era un cómic de Todd McFarlane y es uno de los primeros que leí. De ahí recuerdo que en el Mall del Sol había como una tienda que vendía cómics y cosas de coleccionismo, de cómics, de Mazinger, como que Transformers, toda esta onda noventera de coleccionismo. Y yo siempre iba, literal, tú veías puros videos así y yo chiquitito así como que, voy a ver, y como que veía los cómics, me los ponía a hojearlos que venían así sueltos, porque los cómics te los venden sueltos así nomás. O en fundita, yo he visto En que fundita y todo eso, ajá. entonces yo iba comprando, le pedía como plata a mi papá, así, iba comprando así sueltos. Pero no tenía ningún orden, simplemente me ponía a ver las historias y eran súper chévere. Ya como que un poco más crecido, ya comprando cosas más heavy, más grandes. Recuerdo que una de mis mayores inversiones que tengo en cómics es un cómic de Marvel versus DC Comics. Ya. Son 4 tomos y los tengo así en funda, en plastificado, nadie los puede tocar. Listos para ser vendidos en una subasta por miles de millones de dólares en un futuro. Ojalá, pero no creo que cueste tanto. Pero sí, ese es mi primer acercamiento a los cómics. Hay manes que sí, o sea, hay personas que sí pagan un chuchonal de plata. Claro, pero Es más hay o full menos, filtros. ajá, es más o menos lo que pasa con el tema de las cartas de Yu-Gi-Oh! Y de Pokémon. Y de De Pokémon, Pokémon sobre ajá. todo, hoy en día. Que es como la típica que te compraste una barajita cuando eras pelado Ajá. y de la nada, hoy por hoy, vale así $1000 una carta. Claro, sí. Es súper loco ese mundo. Ajá. Pero bueno, así como tú tuviste tu acercamiento, yo tuve el mío, ambos son válidos. Creo que hay muchas personas que como desprestigian haber empezado a ver cosas de cómics a partir de las películas, como que son los nuevos y todo esto. Pero yo creo que es igual de válido, porque es como le estás abriendo el mundo a nuevas personas, o sea, un nuevo campo de personas que puede valorar lo que tú también valorabas y que antes quizás no mucha gente valoraba y que por eso ahora están produciendo muchos más cómics, están haciendo más merchandising, más juguetes, más cosas y creo que es algo bastante bueno. Yo creo que también toda esta proliferación del mundo de los cómics se da también a raíz de las películas. Por eso, ajá. O sea, creo que es un gran potenciador para que la gente empiece a interesarse más por esto de aquí y empiece a consumir más cómics Sí. y empiece a, como tú dices, comprar más merchandising, o sea, las camisetas, que el peluche, que las El gorras, juguete, los todo, juguetes, ajá. todas esas cosas. Sí, ahí. antes tú no Ajá. veías o sea, tú veías a la Comic Con de San Diego como literal un lugar donde iban todos los nerds. Ahora es como que chuta, yo quisiera ir a la Comic Con de San Diego. Pero bueno, yo creo que sí soy chance nerd en ese sentido. Porque Eres un geek. un geek así. Pero creo que más gente es como que ahora quiere ir ahí. Gente más no normal, pero gente más común, o sea. Claro, gente que no cae en el estereotipo de nerd Ajá. o lo que nosotros conocemos como nerd, como cerebrito en español. Bueno, y quería preguntarte algo. A ver. ¿Tú tienes algún superhéroe que tú digas como que este es mi superhéroe como que me ha marcado o es mi superhéroe favorito, o alguien que yo haya seguido o es el primero que viste y Una buena pregunta, la verdad. Uno de mis personajes favoritos de Marvel creo que es Iron Man. No es con el que me identifico yo como persona. no eres un borracho? No soy un... Bueno, estás tomando corona ahorita. Y estoy con una camisa playera. Todo así. Medio playboy. A lo douchebag. No. Pero, o sea, siempre me ha gustado Iron Man por todo este tema de la tecnología y de que, o sea, como que el man puede crear todas estas armaduras con todas estas cosas loquísimas. Ujú. Y sin embargo, no es que tiene un superpoder específico como otros personajes, más allá de la inteligencia que posee. Pero es uno de mis favoritos, pero no es con el que me identifico. Yo creo que un superhéroe con el que me identificaría podría ser Capitán América, por el tema de los valores y eso de aquí. Es como que Plena. súper correcto, súper como... Es súper tú. Ajá. Todo por la derecha, todo Ajá. por el camino del Señor. No, sí. Ahorita que lo dices como que de una me hizo click y sí Ajá. se siente bastante tú. Entonces es como que estoy entre esos dos. Si me preguntas cuál es mi favorito, te diría Iron Man, pero no es con el que me identifico. ¿Tú eras Team Iron Man o Team Capitán América en Civil War?
Yo era Team Iron Man. Yo también, ¿no? Me gustaba más, pero porque me gustaba más los que... Por todo este tema, yo creo que lo que más me enganchó fue que ahí fue con esa película con la que presentaron al Spider-Man del universo ya, de de Tom Marvel, Holland, el sí. de Tom Holland. Y fue como que dije, uff, marica, aquí es, aquí es, De aquí soy. aquí soy. Y sí. Y además, bueno, creo que Spider-Man es uno de los personajes más icónicos también, porque creo que es el personaje que más cariño, con el que más cariño Stan Lee creó. Sí, y creo que es como uno de los personajes que todo el mundo ama. O sea, creo que no hay nadie en el mundo que odie a Spider-Man, excepto sus villanos. Pero creo que sí, creo que es uno de los personajes que más ha marcado a Stan Lee, al mundo de los cómics, a Marvel. Creo que, de hecho, creo que Spider-Man salvó a Marvel de la bancarrota cuando lo vendieron a Sony, cuando vendieron los derechos cinematográficos a Sony. Chance salvó a Marvel de la bancarrota. No sabía ese dato. Fun fact. Pero sí, Clipeado. sí, o sea, y la historia de cómo se creó el personaje de Spider-Man es bastante chévere. Incluso es medio inspiradora. Cuéntale. Básicamente, Stan Lee trabajando en Marvel Comics. En ese tiempo no se llamaban Marvel, creo que todavía se llamaban Atlas, no estoy seguro. Pero él era escritor ahí. Ujú. El publisher de ese entonces, no sé cuál es la traducción al español del publisher. Creo que es como el editor, El editor, como la ajá. cabeza. Ajá. Bueno, el man, Editor en jefe. ajá, el man le encomienda, le da como tarea crear un nuevo personaje, un nuevo superhéroe. Y el man regresa a su casa y dice, bueno, no sé qué hacer, no, está en cero. Tenía como esto que se le conoce como bloqueo de escritor, como que ese bloqueo creativo que a veces uno puede tener. Del cual hablamos en el episodio de George R. R. Martin, por cierto. Es verdad, Sí. es verdad. Entonces, estaba en cero, estaba con este bloqueo y él cuenta, porque hay una entrevista que está en YouTube, la pueden ver cuando quieran. Él cuenta en esta anécdota que estaba en su estudio, en su casa, y de repente vio una mosca en la pared. Y dijo, podría crear un superhéroe con superpoderes de mosca. Fue como que ahí partió la chispita, es como que ahí empezó a maquinar, como que mosca, puede ser un personaje que pueda trepar paredes o puede ser un personaje que pueda volar. Entonces comenzó a darle vueltas y vueltas y vueltas, más o menos como... Era más o menos como su proceso creativo, pues, ¿no? Ujú. Entonces dijo, bueno, creo que sí, voy a hacer un personaje que pueda trepar paredes, que pueda no volar, pero como deslizarse. Entonces pasó de mosca a araña. Entonces, ¿cómo le llamo? Flyman, Mosquito Man. Y todo esto está en la entrevista, Está por si bueno, acaso. Mosquito Man. Sí, hasta que dio con el nombre de Spider-Man. Y el man mismo dice que cuando pensó en el nombre de Spider-Man, lo sintió como contundente, Poderoso, como ajá. poderoso, como aquí hay algo. Claro. Entonces al día siguiente, bueno, no sé si al día siguiente, en realidad no sé cuánto tiempo le habrá tomado todo este proceso, pero digamos, al día siguiente regresa al trabajo, habla con el editor en jefe y le cuenta sobre esta idea de superhéroe, le cuenta los superpoderes, le dice también que no solamente es un superhéroe, o va a ser un superhéroe que tiene estos poderes, sino que también es un adolescente. Y aparte de que es un adolescente, tiene problemas de adolescente. Como Claro. por ejemplo... No tiene plata, está tiene- enamorado de una chica y es como que no le para bola. los problemas que uno tiene cuando Ajá. está en la adolescencia. En la ¿no? adolescencia. A lo que su jefe le dice, básicamente, esto es basura. Esto no se parece a nada al arquetipo de superhéroe Que existía de en ese tiempo, entonces. ajá. Y le rechaza la idea. Sin embargo, y esta es la moraleja que él deja dentro de esta anécdota que cuenta, es que no permitió que este rechazo sea el final de la idea, sino como que dijo, yo creo que esta idea tiene potencial. Creyó en su idea, creyó en el potencial que podía llegar a tener esa idea y siguió maquinando y siguió dándole más como definiendo más, dándole más desarrollo al personaje, como un nivel más de profundidad Ujú, a lo que vendría a ser la personalidad de Spider-Man ya mucho después. ujú.
Y Spider-Man es lo que es ahora, hoy en día. por esto de aquí. O sea, el man nunca se rindió, como que siguió adelante. Y eso es una de las cosas que él dice. Dice que si genuinamente tú tienes una idea y crees que tiene potencial, Tienes que luchar por tienes ella. que luchar por ella, básicamente, Ujú. y darle y darle y darle hasta conseguirlo. No siempre va a funcionar. Van a haber ideas Claro. que sí, van a haber ideas que no, pero lo importante es que no te des por vencido al primer rechazo. Claro. Sí, yo creo que algo importantísimo de los superhéroes que ha creado como Stan Lee es que son bastante humanos. Como que, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, Bruce Banner, como que todos los personajes que crea Stan Lee son bastante humanos. Y algo que yo leí hace tiempo, no sé si lo leí o lo vi en algún video, y que lo comparaba, no en mal rollo, sino que lo comparaba con los de DC, es que tú en DC tienes estos superhéroes como Wonder Woman, tienes a Superman, a Green Lantern, que tienen todos estos poderes como de dioses. O sea, son gente que son poderosa, pero que buscan de cierta manera la humanización. En cambio, en Marvel tú tienes todos estos gente que tiene problemas el día a día, como Peter Parker no tiene para pagar la renta, Bruce Banner lucha con que no puede estar con su mujer o cosas así, pero tienen poderes de dioses y es como que tienes estas dos cosas que ambas son bastante interesantes, pero creo que sí conectas un poco más con los personajes de Marvel porque son más humanos, quizá. No digo que los de DC no lo sean, pero se siente un poco más humano, se siente un poco que te llega mucho más. Yo no sé, a mí los personajes de DC nunca me han llamado mucho la atención. Justamente, yo siento que, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Para mí DC eh, es como, tiene un tono más oscuro, más sombrío, como más, como que todo es un mundo miserable, por así decirlo. Sí, o sea, Gotham se siente así hecho verga. Ajá, ya. Capaz, no todos los personajes de DC son así. La verdad, yo no soy muy seguidor de DC. No Todos. conozco Ajá. más que los principales, como Batman, la Mujer Maravilla, Los Superman. básicos. Ajá. Cosa que no me pasa con Marvel. En Marvel, en cambio, siento que hay como un poco más de animosidad. Hay más, o sea, se siente más colorido. Pero al final del día ya es cuestión de gustos. O sea, Sí. yo creo que ambas casas de cómics tienen su target, ¿no? Hay Obvio. gente que le va a gustar más este tipo de historias sombrías y oscuras y súper darks. Sí. Y hay gente como yo, por ejemplo, que le gusta más el tipo de historias y de personajes que tiene Marvel, que son como más coloridos, más animados, como se podría decir como más amigables hacia los niños, tal Puede vez. ser friendlies. O sea, creo que también depende de tu mood, de qué te sientas, porque hay veces, o sea, a mí me gustan ambos. De DC mi superhéroe favorito es Batman, obviamente, porque es como, creo que es el que más promocionan hoy en día. Spider-Man, en cambio, en Marvel. Pero hay días que yo, por ejemplo, como que quiero leer una historia de Batman y me pongo a leer, hijo de puta, la vaina más oscura del mundo, Dark Knight Returns, una hueá así. Pero hay otras veces que quiero ver así a Deadpool peleando con Thanos en el espacio, cagándose de risa. Entonces creo que como que hay gustos para ambos y eso es lo chévere de los cómics y de la literatura y todos los medios que tenemos para divertirnos, que hay algo para todos. No sé si en DC exista un Stan Lee. De hecho, Stan Lee también ha hecho colaboraciones con DC. Para DC. Ajá. Sí, escritores Bueno, como hizo. famosos de... No tengo uno ahorita o sea, como que en la cabeza, pero sí hay escritores famosos de Sí, o Stan Lee, sea, de DC. Stan Lee creo que es responsable de la creación de personajes icónicos o de los más icónicos de Marvel, como por ejemplo Spider-Man, obviamente Ujú. es uno de los primeros que se me viene a la cabeza. Iron Man, Hulk, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, todos esos de ahí. Ajá. Obviamente no los creó solo, siempre fue en colaboración con Jack Kirby. Jack Kirby, creo que no me acuerdo el nombre de la otra persona con la que también trabajaba, pero Ujú. digamos como que Jack Kirby era su dupla más conocida. Claro, él era el dibujante. Ajá, porque, a ver, para los que no saben, en los cómics o las novelas gráficas,
Trabajas en dupla. trabajas en dupla porque tienes la persona que crea la historia, el redactor, el escritor, que en este caso vendría a ser Stan Lee, Ujú. y tienes la persona que se encarga de darle vida o de graficarlos o llevarlos como al al plano físico ya, o sea, como que lo que el escritor escribe, traducirlo ya a nivel de imágenes, que es el ilustrador. Hay casos que también es uno solo. Es verdad, también hay casos en que son una sola persona hace los dos papeles, Ujú. pero en el caso de estos personajes de los que acabo de nombrar, Ajá. siempre se trabajaron en dupla. Ajá. Tienes escritor y ilustrador, escritor Ajá. e ilustrador. Y bueno, yo creo que como que por ejemplo, ahorita que tú decías como que todos estos nombres y estas cosas, creo que hoy en día como que es como bastante grande como la huella que dejó Stan Lee de ser lo que fue, como que como decíamos al principio del episodio, como que el mito y todo esto, o sea, como que todo el legado que nos dejó, todos esos libros, esos personajes que alguna vez fueron rechazados o fueron como no tomados en cuenta, luego pasaron a los cómics y luego de los cómics tuvieron adaptaciones que no fueron buenas, luego adaptaciones Ujú, que fueron grandiosas como las que vemos hoy en día. ujú. Y creo que ha como cambiado también un poco la forma de la cultura pop hoy en día. O sea, ha moldeado parte de la cultura pop. O sea, ¿quién no referencia a Spider-Man alguna vez? ¿Quién no se emocionó cuando vieron los tres Spider-Mans en el cine? Hay muchos memes, la Hay verdad. memes, de Hay, todo. ajá, hay de todo un poco. Y justamente eso que dices, creo que forma parte de su proceso también como escritor, como creador de personajes icónicos. No es un hombre, o sea, obviamente no todas las ideas que él lanzaba las aprobaban de entrada. Ujú. Siempre hubo mucho rechazo de entrada. Sin embargo, eso no, como te decía hace un rato, eso jamás fue un impedimento para que él dejara de hacer lo que hacía y lo que le gustaba hacer, que era escribir y crear personajes, o sea, superhéroes, personajes Ajá. heroicos. Eh, Hay también un dato interesante de su carrera como escritor cuando estuvo trabajando para Marvel Comics, es que pasó por los diferentes ámbitos de la redacción. O sea, no solamente se dedicó a crear personajes y escribir historias, sino que trabajó como editor, trabajó como escritor, llegó a ser cabeza en su momento de la casa de cómics y también escribió historias de todo tipo de género. O sea, hizo comedia, hizo terror, hizo drama, hizo romance. O sea, experimentó como en todos esos campos y creo que parte de esa experimentación que tuvo a lo largo de su trayectoria como profesional lo llevó, lo condujo a poder enriquecer y crear personajes como los que existen ahora, Sí, yo como creo que Iron Man, como ajá, Hulk. le da como ese bagaje para poder crear como todas estas distintas capas que tienen los personajes de Marvel. Sí. Sí, creo que ese dato no lo sabía, pero ahorita que lo dices es como que me hace clic y digo como que, chuta, es por eso que estuvo en romance, estuvo en terror, estuvo en esto. Entonces, como que eso le sirvió a él para poder como Claro. crear sus Y de personajes. hecho, si te pones a pensar, o sea, si lo analizas un poco más, las historias de estos personajes tienen un poco de cada uno de esos géneros. O sea, tienes momentos en que la historia de Iron Man puede llegar a ser un poco dramática o tener romance por ahí, así mismo con Hulk, así mismo con Spider-Man. O sea, tiene Ujú. como que un pequeñísimo grano de arena de cada uno de estos géneros que, como ya te dije, fue parte de su proceso de crear y su proceso de crecimiento como profesional, como escritor. Entonces Ujú. creo que le da como una capa más de profundidad, lo enriquece en ese sentido a las historias que él creó en su momento. Ujú. Entonces sí, ¿Quieres saber un fun fact? a ver, lánzalo. Todos los personajes de Stan Lee tienen la misma inicial en su nombre y en su apellido. Peter Parker, Bruce Banner, Reed Richards, Susan Storm ¿Sabes y qué? James Jonah Jameson.
Eso lo vi en Big Bang Theory. Yo también, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Ahorita que lo Pero no ves. sé si ustedes. Ah, es verdad, puede ser, ¿no? Entonces, Ahorita que lo pregunta. dijiste, me acordé de justamente de ese episodio en el que hablaban. Lo dije tal cual, por si acaso. Que hablaban de este dato curioso, de que como que todos los personajes creados por Stan Lee tienen la doble inicial, como que Peter Parker y todo eso Bueno, aquí. ajá. Ajá. Sí, es verdad, es verdad. Ahí le faltó creatividad a mi pana Stan Lee. Al contrario, yo creo que para la época creo que era innovador, era disruptivo. Puede ser. O sea, yo sí he estado como en algún momento de mi vida, creo que fue en pandemia, traté de ahondar en el mundo de crear una historia, crear un cómic. Ujú. Lo tengo por ahí y es difícil crear nombres de personajes. Es bien jodido porque o le pones un nombre común así, tú... O sea, yo por ejemplo me pasaba personaje que yo veía que era un héroe, personaje que yo le quería poner Jake o Drake o algo así cool. Pero no me inventaba un nombre, no podía, no... Que le iba a poner Pedro. así. Parece sencillo, pero No, es difícil el trabajo complicado. de ser un creador de un personaje. A mí me pasa que los nombres siempre los dejo para el final. Porque Después de que construyes toda la historia. ajá, y- como sí. que en ese proceso de estar escribiendo o creando algo, o un guión, una historia, lo que sea, van surgiendo más ideas, más ideas. Claro. Porque a medida que tú progresas en un trabajo, como que en una tarea que estés haciendo, o en algún producto que estés creando, como sí o sí, por regla general, y porque nuestra cabeza, nuestra mente funciona así, se te van a venir más ideas Claro. en ese momento. No todas van a ser buenas o no todas van a servir para lo que estás haciendo, pero ese proceso de como que estar en ese rush creativo, como que escribiendo, editando, diseñando, lo que tú quieras, siempre te vienen más ideas y entonces ahí es cuando empiezas a experimentar. Agarras un poquito de esta idea, agarras un poquito de esta otra Claro, es que le idea. estás dando como y- más personalidad, ajá. estás nutriendo a Lo la estás historia. puliendo. La Ajá. palabra que utilizan mucho en publicidad es pulir. Tienes que pulir. Ajá. Y es como que solitos te salen los nombres o las cosas que necesitas. Pero bueno, entonces para concluir, yo creo que algo que debemos valorar como que millón de Stan Lee es la persistencia, las ganas de querer sacar tu idea al aire. Persistencia y perseverancia. Persistencia, esas dos palabras creo que Ajá. definen Sí. bien lo que Stan Lee... Innovador también, creería también, yo. ajá, porque para su época ya existían cómics, pero no existían como personajes tales como un Spider-Man. Existía un Superman que venía del espacio y ya tenía poderes. No habían personajes tan humanizados. Y creo Ujú. que para ese entonces fue algo innovador. Ujú. Fue como diferente, Ujú. como fue refrescante en ese sentido. Ajá. Y entonces por eso es que la gente logró empatizar más con sus personajes y a la larga hacerse fans. Claro, es que un niño es el que compraba un cómic y un niño se volvía adolescente y sentía como esta empatía con Peter Parker. O Y sea, además ¿quién- iban creciendo con los personajes. Porque Claro. las historias de los cómics, o sea, no es como que un issue o dos issues y se acabó. O sea, Sí. salen un montón y creo que hasta ahora siguen saliendo Claro. issues de los diferentes personajes. Ajá. Y están los crossovers, y está todo esto Ujú. aquí. Entonces es como uno va creciendo con eso. Y es como las series de televisión o los sitcoms o cosas así. Son cosas que te quedan. Ujú, sí. Entonces eso, yo creo que sí, un gran episodio. Ahorita Sí. voy a llegar a mi casa y voy a ver Iron Man, no sé por qué. Te dieron ganas de ver Me Iron dieron Man. ganas de ver Iron Man. Yo creo que voy a ver Thor, pero la primera. No sé, hay veces que solamente te quieres desconectar y quieres ver películas así como... O sea, tú vas a ver Thor, pero vas a estar haciendo otra hueva. Ajá, así como, Teléfono. como Río Blanco lo va a tener de Ajá, fondo. Ajá, ajá. sí. Pero bueno, amigos, eso es todo por el episodio de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Y Se nos vienen pueden... sorpresas. Se vienen sorpresas, es verdad. Nos pueden también seguir en Spotify. Y perdón. Apple Podcast. Nos pueden escuchar en Spotify y Después. Apple Ajá. Podcasts. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Luego.